2 semanas hablando de Satanás, del diablo. Y hoy vamos a ver otra cosa. Los cristianos piensan muchas veces que Satanás actúa independiente de Dios. Pero saben que Dios usa a Satanás para sus propósitos, y ese es el tema que vamos a ver. Satanás no es independiente, no es soberano, está supereditado o sujeto al plan que Dios tiene, ese plan eterno. El diablo cumple con el trabajo de Dios, ¿sí? Y no puede hacer todo lo que él quiere. Como todo ser creado tiene fecha de caducidad, de vida. Se le ha dado cierto poder, pero su poder, aunque es bastante, está limitado. Y hoy vamos a ver la historia de Job y Satanás. Y vamos a poder ver que Dios es soberano sobre todas las cosas, inclusive cuando Satanás toca a una persona es porque Dios tiene un propósito. Estoy hablando de gente cristiana, gente que fue pedida por el diablo, o gente a la cual Dios expone para que el diablo toque su vida. Job era un líder respetado en su comunidad, líder con credenciales de excelente, era un hombre intachable y una vida próspera. Su vida fue muy estable y llena de muchos beneficios financieros. Un hombre que amaba a Dios y amaba a su prójimo. Job perdió su salud, perdió a sus hijos, perdió su riqueza y solo quedó su mujer, que de una manera irresponsable le dijo a Job: ¿aún retienes tu integridad? Maldice a Dios y muere. Sus amigos dijeron que las calamidades que tenía este personaje Job eran causa de su pecado. Estos hombres creían que estaban recibiendo solo el resultado de sus pecados, de sus acciones, y que merecían sus acciones esta enfermedad, la muerte de sus hijos, la pérdida de sus riquezas, pero la verdadera razón provenía de Dios. Pues Dios le dijo a Satanás en Job capítulo 1, versículo 8. Y hay veces que la gente piensa que la gente está bajo maldición porque está en pecado o porque hizo alguna cosa mala, pero no siempre es así. Aunque hay personas que reciben una retribución por portarse mal, pero en el caso de Job no fue así. Y dice: y Jehová dijo a Satanás. ¿Quién dijo? Jehová dijo a Satanás: ¿no has considerado, mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal? Aquí tenemos un hombre íntegro. Aquí tenemos a un hombre que realmente amaba a Jesús. Un hombre que hacía la voluntad de Dios todos los días. Un hombre que se levantaba y oraba por sus hijos porque pensaba que sus hijos habían hecho un mal. Pero era un hombre que se preocupaba por los huérfanos, los llevaba a su casa. ¿Quién de ustedes lleva a alguien a su casa? Bueno, pues él lo llevaba. Y era un hombre intachable, era un hombre que dice aquí que era perfecto y recto. O sea, Dios dice esto de él. ¿Te gustaría que dijera Dios esto de ti? Dice: varón perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Lo que vemos aquí es que es Dios quien hace la sugerencia al diablo, saca a Job, ¿no?, del escondite y le dice: ¿no lo has considerado?
Si fuera yo el que estuviera escuchando eso, le diría a Dios, oye, ¿qué te pasa, no? ¿Por qué me expones? Pero Dios tenía un plan, y ese plan era un plan en el cual Dios quería que Job aprendiera que Él es soberano sobre todas las cosas, que ni aun el diablo, ni las circunstancias, ni ninguna cosa, ¿sí?, está encima de él. Y en este caso vemos aquí que es Dios quien hace la sugerencia sobre Job, ¿sí? Es la misma sugerencia que el Espíritu Santo hizo sobre Jesucristo. ¿Me explico? ¿Qué le dijo el Espíritu Santo a Jesucristo? Lo llevó al desierto para ser tentado. Entonces, es Dios, no es el diablo. Y muchas veces nosotros confundimos esto y pensamos que es el diablo el que toma la decisión de meternos en situaciones difíciles, pero es Dios. Y Dios lo hace con un propósito definido, como en el caso de Job. Si nosotros vemos al final de los capítulos, en el capítulo 42, vemos que Job entiende que es una persona inadecuada, porque él se sentía adecuado, pero se da cuenta de que es una persona inadecuada. Cuando Dios le hace pregunta, ¿dónde estabas tú? Cuando yo hice esto, cuando yo hice aquello, él no supo qué contestar. Y entonces él dijo, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. El propósito de que Satanás nos toque, Dios puede utilizar lo que hace Satanás en nuestras vidas para formar carácter, para que crezcamos en confianza. Escuchen bien lo que les estoy diciendo, porque siempre ven que el diablo viene sobre nosotros y hace crueldades. Pues sí, él es cruel y es malo y es de misericordia, pero lo que hace Dios es otra cosa. El propósito de Dios para tocarnos y que exhibirnos y decir, ahí está fulano de tal, ¿no lo has considerado? ¿No has considerado a Carmen, a María, a fulana de tal? ¿Sí? Que es honesta, que es una mujer diferente, etcétera, etcétera, etcétera. Y Dios lo hace con un propósito eterno, pero también lo hace con el propósito de crecer. Aunque este hombre tenía credenciales de un hombre íntegro, de un hombre temeroso de Dios, todavía le faltaba crecer, porque Dios no termina con el ser humano. El ser humano, sí, no termina de aprender, no termina de cambiar. En toda su vida tiene que ser transformado. Y aunque era temeroso de Dios, recto, apartado del mal, él tenía que cambiar. Y uno de sus temores eran sus hijos. Sus hijos, sí, eran pues unos muchachos. Y él se levantaba todos los días, hacía la función de sacerdote. Era un hombre que buscaba a Dios y todo ese tipo de rollos. Y Dios, sí, exalta a este hombre. Y este hombre era un hombre de oración. Este hombre buscaba a Dios. Este hombre era un hombre diferente. Yo quiero decirte algo. Aquí habemos mucha gente, pero solamente uno o dos van a dar resultado. Sí, oye. O sea, realmente lo que es. Hombres y mujeres llamados para el servicio, pero en una entrega total. No hay muchos Pablos, no hay muchos Pedros, no hay muchos Moisés, no hay muchas Ester, pero hay. Como no hay muchos Jobs. Pero sin embargo vemos aquí que Dios hace la sugerencia sobre Job, ¿sí? Muchas veces nosotros vemos algo malo, algo que pasa mal en nuestras vidas y culpamos a Dios, nos enojamos con Dios. Pero Job tuvo la dicha de decir, recibiremos de Dios el mal o el bien, y el mal no lo recibiremos. Cuando uno sabe quién es Dios, uno recibe las dos cosas, porque las dos cosas sirven para bien. Dice la palabra que a los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan para bien. Si nosotros creemos eso, nuestra vida va a ser transformada. Si nosotros creemos que Dios tiene el control sobre lo que hace Satanás y lo que está pasando sobre mi vida,
entonces mi vida va a ser diferente, porque yo creo que el que está permitiendo esas cosas me salvará, me ayudará a ser mejor persona, ¿sí?, dará una perspectiva de la visión del cristianismo diferente. Este hombre, sí, fue un hombre que recibió muchos males en un solo día. Y Satanás es lo que hace. En un solo día puede acabar con todo lo que tienes. En un solo día puede acabar con tu salud. En un solo día puede acabar con tu riqueza. En un solo día puede acabar con tu familia. ¿Cómo responderíamos nosotros ante eso? Dios le dio permiso de tocar a la familia. Pero antes de tocar este tema, a mí me gustaría que fuéramos al versículo 9, después de lo que le dice Dios a Satanás. ¿Cuál es la respuesta de Satanás a Dios? ¿Cuál es esa respuesta? Respondiendo Satanás a Jehová dijo: ¿acaso teme Job a Dios de balde? Satanás siempre ha creído que tú y yo le servimos, aunque sí, la mayoría de la gente siempre viene por un beneficio. Pero hay hombres que no. Por eso Dios sacó a este hombre, porque este hombre no estaba por interés. Este hombre no estaba por lo que estaba insinuando aquí Satanás. ¿Acaso teme Job a Dios en balde? Le has dado todo lo que tiene, le has dado dinero, le has dado hijos, le has dado cuenta en el banco, es una persona millonaria, puede hacer lo que quiera. ¿Acaso teme? Él está contigo porque es interesado. Y lo que dice Satanás de nosotros, él piensa que tú y yo somos interesados por lo que él nos da. Pero vean cómo contrapone. Él es el adversario, él es calumniador. Quiere poner a Dios en contra de Job. ¿Qué trataba? Fíjense cómo es Satanás de tremendo. ¿Qué trataba de hacer Satanás? Aunque conocía a Dios, dijo: a lo mejor tiene un destello de orgullo, a lo mejor piensa mal. Satanás nunca se va a dar por vencido. Si no se da por vencido con Dios, menos se va a dar por vencido contigo, conmigo. Y dice aquí: ¿acaso teme Job a Dios de balde? Satanás es malicioso y trata de hacer quedar mal a las personas. Las contrapone para que peleen. Él piensa que ninguna persona puede amar a Dios y que puede ser o que no puede ser sincero, sino que seguimos a Dios por interés. Que el amor que hay en nosotros por Él es fingido, es hipócrita. Eso es lo que insinúa, eso es lo que él cree. Pero vemos a hombres como él, vemos a hombres como Daniel, vemos a hombres como Job, vemos a hombres como Isaías, Jeremías, que fueron hombres íntegros, que no les servían porque tenían dinero, o porque Dios les diera una casa, o porque Dios les diera un trabajo, sino que sirvieron a Dios porque lo amaban. Sirvieron a Dios porque estaban agradecidos, porque Dios los había rescatado. Ellos sabían, Job sabía que todo lo que tenía le pertenecía a Dios. Y la respuesta la vemos cuando le dice a su esposa: recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos. Ha de ser tremendo. Miren, cuando nosotros no tenemos dinero no hay problema. No hay tanto problema. Sí lo hay. Pero imagínate a una persona que financieramente tiene todo. Todo, de la noche a la mañana, se acabó todo. Una persona acostumbrada ¿a qué? A traer dinero. Una persona a no tener limitaciones económicas ni financieras. Es más terrible que el que no tiene. Porque el que tiene está acostumbrado a gastar, a tener, a hacer esto, a hacer lo otro. Y el tener es una línea muy delgada que a veces nos hace pensar que nosotros somos los que hacemos las cosas.
En el caso de Job, Satanás le dice a Dios, Él está contigo porque tú le das todo lo que tiene. ¿Sí? Sin embargo, Dios probaría que hay hombres y mujeres que aman a Dios, no porque Dios los bendice. ¿Por qué estás tú aquí? ¿Porque quieres que Dios te bendiga o porque le amas? ¿Estamos aquí porque Dios queremos que arregle nuestra familia o porque le amas? ¿Estamos aquí por interés, lo buscamos a Él por interés o porque realmente en nuestro corazón hay un agradecimiento tan profundo que a mí no me importa si me da o no me da? Estoy tan agradecido contigo, Señor, que yo no te busco por dinero. Yo lo que quiero saber más de ti, yo lo que quiero saber es quién eres tú, porque no te conozco, no sé quién eres. Y esto fue lo que le pasó a Job. No sabía quién era Dios, aunque era temeroso. Hoy veo que hay muchas personas que dicen, no, yo ya leí la Biblia una vez al año. Bueno, aquí la mayoría no ha leído la Biblia no ha leído la Biblia completa. Pero hay muchas personas que se jactan de decir, yo ya leí la Biblia, como si la Biblia se leyera y fuera como el libro de Ogmagdino, ¿no? O fuera un libro común. La Biblia es inescrutable. La Biblia se aprende cada vez que tú la lees y Dios te revela las cosas secretas a través de la lectura. Y lo que nosotros podemos ver aquí es que entonces Satanás trata de poner en contra a Dios en Job. Pero Dios conoce al ser humano, Dios conoce tu corazón y Dios conoce mi corazón. Y Él sabe lo que hay dentro y conocía el corazón de Job. Por eso le digo, ¿no lo has considerado? Este es el hombre que yo te voy a mostrar, que no me va a traicionar, que no me ama por lo que le doy, que aun cuando yo le quite todas las cosas y le quite a su esposa y le quite a sus hijos y le quite el trabajo, Él me sigue amando. A mí me gustaría ser como Él. ¿Cuántos estamos agradecidos? Y lo amamos porque Él es Dios, nada más. ¿Saben? No sé ustedes hasta qué grado estemos agradecidos. Pero yo estoy muy agradecido con Dios. Y aún, como decía el apóstol Pablo, a mí, dar mi vida por Dios es lo único que puedo hacer. ¿No? Derramarla para Él. Y ese es mi deseo. Porque yo sé de dónde me sacó. Yo sé de dónde Él me rescató. Y Satanás también lo sabe. Pero Dios desea que seamos como este hombre, que echemos toda la carne al asador, que renunciemos a aquello. Fíjense cómo Dios hace las cosas. Dice el Nuevo Testamento que el que no deja padre, madre, hermanos, ¿sí? No es digno de Dios. Pero aquí Dios le permitió o lo forzó a creer en eso. Ya no era algo platicadito, era algo que tenía que practicar y que tenía que creer. Y vemos en el versículo 10, que Satanás nuevamente ataca y dice, ¿no has cercado todo alrededor de él y a su casa y a todo lo que tiene? Al trabajo de sus manos has dado, ¿qué? Bendición. Por tanto, sus bienes han aumentado sobre la tierra. Nuevamente trata de poner a Dios en contra de Job. Pero vean, es increíble pensar esto. Satanás sabe más que muchos cristianos lo que hace Dios. ¿A quién le atribuyó las bendiciones? Satanás se las atribuyó a Dios. Satanás sabe que Dios bendice a sus hijos. Satanás sabe que Dios puede prosperarte.
Y muchos cristianos no lo creen. Satanás sabe que es Dios nuestro pastor y que Él no nos dejará ni nos desamparará. Satanás sabe que Él no nos dejará estar mendigando comida. No he visto justo desamparado ni su descendencia que mendigue pan, porque Satanás se sabe la Biblia. Y le dijo, ¿no le ha acercado alrededor de él y su casa y a todo lo que tiene? Al trabajo de sus manos has dado bendición. Satanás sabe que Dios te ha bendecido y que te ha bendecido con salvación, que te ha bendecido con paz, que te ha bendecido tal vez económicamente. Él lo sabe, Él sabe quién te ha bendecido a ti. Y dice, al trabajo de sus manos has dado bendición. Pero no era gratuito. ¿Saben que la salvación es gratuita? La salvación es gratuita. Pero las bendiciones materiales tienen que ver con mi conducta. Porque dice la palabra que si nosotros guardamos sus mandamientos, pidamos lo que queramos, que sea su voluntad. Pero en el libro de Josué nos dice que si nosotros guardamos sus mandamientos o nos esforzamos por guardarlos, ¿qué dice? Que prosperaría todo. Que todo lo que hagamos iba a ser prosperado. Entonces, qué importante saber. Satanás lo sabe, pero es increíble que nosotros seamos cristianos y dudemos de eso. ¿Ustedes ven alguna duda en Satanás? No, le dijo, tú lo bendices. ¿Quién es el que da la riqueza? ¿Quién es el que te bendice? ¿Quién es el que te da la vida? Dios. Él es soberano. Eso era lo que quería que aprendiera Job. ¿Sabes qué, Ulises? Yo tengo el control de tu vida. Nada va a pasar que yo no sepa. Nada va a pasar que yo no quiera. Y aunque el diablo lo haga, el diablo va a ser usado para que tú crezcas. Va a ser usado para que el propósito mío se cumpla en ti. Qué tremendo, ¿no? Vean lo que dice 1 Samuel capítulo 2, versículo 7. Dios le dio la riqueza y ¿quién se la quitó? 1 Samuel capítulo 2, versículo 7. Dice, Jehová empobrece y Él enriquece, abate y enaltece. Él es. Y aunque Satanás lo haga, ¿quién tiene el control de esto? Dios. ¿Con qué propósito Dios lo empobreció? ¿Sabes qué, Job? Te voy a enseñar a ver si tienes tantito o tantita ambición o codicia. Quiero que te conozcas tú, porque yo ya sé quién eres tú. Yo te conozco a ti, pero quiero que tú sepas quién eres tú. Y para eso voy a usar al diablo. Te voy a empobrecer. Así como te enriquecí, te lo voy a quitar. Y te voy a abatir. ¿Sí? Y después te voy a enaltecer. Dios nos muestra su soberanía aquí. Este versículo nos habla de la soberanía de Dios sobre la condición financiera. Vemos que la riqueza viene de arriba, del Rey de Gloria. Satanás resalta que Job lo sigue porque tiene. Pero Dios no hace eso. Dice el 11, pero extiende ahora tu mano y toca todo lo que tiene y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Hay gente que viene a la iglesia solamente con ese propósito. Pero yo no tengo que tener ese propósito, porque hay muchas promesas que son para mí. Hay muchas promesas que son para nosotros. Y si nosotros las creemos, eso nos va a estar, ¿sí? O nos va a hacer estar tranquilos. ¿Qué hace Satanás? Quítale todo.
¿Recuerdan a Abraham? ¿Qué pasaría si Dios te quitara un hijo? ¿Qué pasaría si Dios no te da lo que pides? O te dice, o compras un carro, o compras una casa, y te dice, dámelo. ¿Qué harías tú? El primer pensamiento de la gente es, ¿será Dios? No. Pero en el momento que Dios le dijo a Abraham, ¿sabes qué? Quiero que me des a tu hijo y que lo sacrifiques. La acción de Abraham fue hacerlo inmediatamente. Vemos la actitud de Abraham. Iban caminando y les dijo a sus siervos, regresaremos. Isaac le dice, oye padre, ¿y dónde está el animal para el sacrificio? Dios proveerá. Llegan al lugar, amarra al chamaco, saca el cuchillo, lo va a matar. O sea, él lo ofreció. Es un símbolo de Dios y de Jesucristo. Le dice el ángel, no, ya sé que no tienes. ¿Sabes por qué hace muchas veces las cosas Dios? Para ver qué hay en tu corazón. Dios ya nos conoce, pero muchos de nosotros no nos conocemos. Muchos de nosotros creemos que no tenemos orgullo. Muchos de nosotros creemos que estamos dispuestos a dar todo. Y Dios nos muestra, como al joven rico, que le dijo, una sola cosa, una, te falta, una. A Job, ¿qué le faltaba? Conocer. Ser más humilde. Saber que Dios tiene el control de todas las cosas. Pero Satanás va a incitar a Dios contra ti. ¿No? Dios es Dios, lógicamente que Él no se deja manipular, pero va a hacerlo. Y todas las cosas que nosotros tenemos, a ver si es que te los voy a quitar. Había un amigo que teníamos en la cárcel y él veía todo lo que nos pasaba a Mari Carmen y a mí, ¿no? Yo perdí un hijo de mi primer matrimonio, a los 20 años tenía, se mató, y después perdimos 3 hijos. Y cosas, ¿no? Y nos decía él, no, yo no tengo el corazón de mártir. Si ustedes tienen corazón de mártir, pues háganlo ustedes. Pero y es que no se trata de tener corazón de mártir, se trata de conocer a Jesucristo y que Él tiene el control de todas las cosas. Amén. Y que cuando Mari Carmen estaba abortando, la última vez, el tercer aborto, en el hospital ahí de las Islas Marías, nosotros estábamos cantando. ¿Y sabes quién estaba oyendo? Los médicos y las enfermeras. ¿Por qué? Porque yo sabía que Dios es el que da la vida y que Él es el que la quita. Y yo sabía también que Él es soberano sobre todas las cosas y que esos niños ahora están en el reino de los cielos. Si Dios los escoge. ¿Pero de qué los libró? Los libró de una cárcel, los libró de sufrir, de padecer, etc. Pero nosotros lo vemos como una tragedia cuando Dios piensa de diferente forma para nosotros. Pero uno tiene que creerle a Dios. Recibiremos, sí, de Dios el bien y el mal no lo recibiremos. La respuesta de Dios fue, ¿quieres ver que Él me ama? Aún cuando le quité todo, te voy a permitir quitarle todo lo que tiene.
pero no pongas tu mano sobre él. Y salió Satanás de delante de Dios. ¿Qué vemos en este caso? Dios le dio permiso, pero también le dio límites. Respeta su vida. O sea, Satanás, si él pudiera, él te mata. Pero Dios le dice, no, quítale todo, pero vas a respetar su vida. ¿Por qué? Porque Dios ya tenía un plan trazado para Job. Y usó al diablo para cumplir ese plan en él. Satanás no puede tocarte cuando él quiere. No tiene ese poder ni ese derecho. Él tiene que pedir permiso. ¿Sabes eso? Para tocarte a ti. Pero como él no sabe si le van a dar permiso para tocar a alguien, por eso está haciendo destrozos por todos lados. Pero cuando viene sobre un hijo de Dios, no te puede tocar. Dios tiene que abrir la puerta. ¿A quién quieres? Te vamos a abrir la puerta. Entonces él tiene que pedir permiso. O Dios dárselo. Él puede quitarte el trabajo, él puede quitarte la novia, puede quitarte tu dinero, tus hijos, pero Dios dice, no toques su vida. ¿Te imaginas el beneficio que nosotros tenemos de tener a Dios de nuestro lado? Vamos a pasar por momentos difíciles, sí. Dice que a través de muchas tribulaciones vamos a entrar al reino de los cielos. Eso es lo que dice la Escritura. Pero Dios está creando un nuevo ser en ti. Está creando un sistema de pensamiento diferente. Está cambiando tu carácter. Está fomentando la vida cristiana. Porque hay dos cosas que pasan cuando nosotros sufrimos. O te alejas de Dios o te acercas a Dios. Y lo buscas con todo tu corazón. Y lo que vemos en Job, que sucedió, que él tuvo más acercamiento con Dios, tuvo más claridad de quién era Dios. Y creció en esos 6 meses en los cuales Dios permitió que fuera tocado por el diablo. ¿Por qué estoy hablando de este personaje? Pues porque es necesario que sepamos. Porque la mayoría de la gente tiene temor, desconoce, y los predicadores no hablan de él. Y si hablan de él, hablan de una forma equivocada. Si se apaga el foco, dicen que es un espíritu de cortocircuito. Si te enfermas, es porque es un espíritu de enfermedad. Y cosas por el estilo. Dios tiene el control de todas las cosas. Dios lo permite y tiene un propósito. Y nosotros, en lugar de decir, ¿por qué me pasa esto a mí?, deberíamos de decirle, Señor, ¿por qué estás permitiendo que eso se levante? ¿Quieres que corrija algo? ¿Quieres que yo vea algo? ¿Quieres que me humille delante de ti? Porque muchas veces, ¿qué hizo Job? Se humilló, reconoció su incapacidad. Mientras nosotros no reconozcamos nuestra incapacidad y no reconozcamos que no podemos, Dios no puede hacer nada en nuestras vidas, porque hay soberbia en nuestros corazones. Yo puedo, es que yo lo tengo que hacer, es que yo aprendí, es que yo fui a la escuela, es que yo hago esto, yo hago lo otro, yo por eso me preparé. Sabes que tú no eres nada sin Cristo, ni yo soy nada sin Cristo. Por eso dice la Escritura, ¿sí? Separados de mí, nada puedes hacer. Y Satanás lo sabe. Pero tenemos a un Dios que hace cosas sabias, inteligentes. Y que Satanás puede venir en contra de nosotros. Y Dios puede decir, aquí tengo una persona, ¿no has considerado su vida? Su vida está siendo transformada, está siendo cambiada. Y Satanás va a decir lo mismo que dice de Job. Pues sí.
Pero todo lo que tiene, por todo lo que tiene, por todo lo que le has dado, Él te sigue. Y hay que analizar nuestro corazón. Por eso son los problemas. Para eso vienen los problemas. Para que analicemos. ¿Sí sabes cuando pasa un problema que el corazón de la gente, ¿sí?, sale la porquería? Sale la porquería. Sale quién son realmente. Actuamos de esa manera, ¿no? Si te quita el dinero y llamas el dinero, ¿cómo responde la gente? Si la vida de las personas cristianas, su vida está en este mundo y Dios les dice, no vas a tener esto, no te vas a casar, es lo que yo les digo muchas veces. Dios puede hacer eso. No te casas, no vas a tener lo que quieres, no vas a obtener aquello que deseas, y Dios lo hace. ¿Por qué? ¿Por qué lo hará? ¿Por qué le quitó a Job los hijos? ¿Por qué le quitó su dinero? ¿Por qué le quitó sus animales, sus finanzas? ¿Por qué le quitó todo eso? Porque la vida del hombre no consiste en esas cosas. La vida del hombre consiste, y lo dijo Jesucristo, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Esta es la verdadera vida. Dios quiere que lo conozcamos y que sepamos más de Él. Pero también necesitamos conocer a nuestro enemigo, porque Él va a venir sobre tu vida. Y si nosotros tenemos un buen conocimiento de Dios, entonces vamos a resistir al diablo y huirá de nosotros. Dice la palabra que Él anda como león rugiente, buscando a quien devorar. ¿Y a quién va a devorar? A nosotros. Y te anda buscando a ti, y me anda buscando a mí. Y va a levantar cosas, y va a levantar personas, y va a levantar pleitos, chismes, va a levantar, sí, muchas cosas, para que nosotros desistamos de nuestra adoración a Dios. Y necesitamos reconocer que Dios es soberano. Ve, termino. Dios exalta a Job. ¿No has considerado a mi siervo Job, que no hay nadie como él, que es recto, temeroso de Dios, apartado del mal, etcétera? Dios reconoce. Y qué tremendo es que Dios reconozca esto en nuestras vidas, ¿no? A mí me gustaría que dijera algo así Dios de mí. Pero después lo mete en una situación muy difícil y le quita todo. Alguien ha perdido algo aquí y le ha dicho al Señor, ¿por qué? O no hemos recibido algo y le decimos, ¿por qué? Y no te voy a criticar, es válido. Muchos lo han hecho. Pero tenemos que cambiar el sistema de pensamiento y decirle a Dios, ¿sabes qué, Señor? Gracias. Cuando Mari Carmen perdió a su mamá, ella era así como muy ligada. Se muere
y Mari Carmen se ve desamparada. ¿Por qué? Porque tenían, tanto era el nexo que tenían, que ella se sintió abandonada, dejada. Y por unos momentos perdió la razón por eso. Aparte, porque Satanás necesita material. Pero hoy puedo decirles a todos ustedes que me da gusto en la mujer que se ha convertido. Después de tener lujos, lana, popularidad, lo que sea, ahora es una mujer que realmente ha cambiado su vida. Porque ha reconocido que si Dios no le quita a su mamá, ella no hubiera sido transformada. ¿Sí? No es porque sea malo que tengas mamá, pero hay veces que Dios quiere que crezcas tú. Y las cosas que te pueden estorbar para que tú crezcas, porque hay veces que las personas son aquellas personas que están junto a ti, y no es que no quieran que crezcas, sino que el amor que les tienes o el amor que te tienen a ti es tan grande que te impiden hacer cosas que tú tienes que hacer. Y Dios dice, ¿sabes qué, mija? Me voy a llevar a tu mamá, me voy a llevar a tu papá, me voy a llevar a tu hermano, porque yo quiero que tú crezcas. Yo quiero que tú confíes en el Dios que confiaba tu padre, confiaba tu madre. Y que puedas quedar libre de el azote. Y ahora veo a Mari Carmen una mujer que, la verdad, me sorprende. Y sí lo quiero decir, porque yo he visto su transformación. Lleva muchos años. Era una mujer temerosa, una mujer que salía a la calle y tenía miedo de todo. Íbamos en el carro y tenía miedo de salir, tenía miedo de enfrentarse a ciertas cosas. Y ahora, estar sola era un temor. Tenerle miedo a los animales que hay ahí en Nepaltra era un temor. ¿No? Vivir sola era un temor. ¿Y saben qué ha hecho Dios? Dios la ha enfrentado o confrontado con eso. Y ha hecho que ella esté sola. Y que yo viva en un lugar y ella viva en otro lugar. Y muchos pueden decir, no, pero qué clase de matrimonio. A mí no me interesa lo que diga la gente. A mí me interesa lo que estoy viendo como resultados. Porque el matrimonio no es para vivir juntos. Mucha gente vive junta y vive divorciada. Mucha gente vive junta y no se llevan bien. Entonces ese no es el proyecto. El proyecto de Dios es que creamos, porque Dios es un Dios personal y quiere que tú crezcas y que yo crezca. ¿A quién va a usar? Muchas veces va a usar al diablo. Y tú debes de estar atento. Y no te quejes, mi hermano. Dale gracias a Dios, porque si Dios permite que pasen cosas en ti, es porque Dios tiene un buen propósito. Amén. Y eso, métetelo aquí. ¿Sabes qué, Señor? Yo creo que tú tienes un buen propósito para mi vida. No sé si me darás esto o si me lo darás, pero yo sé que tú eres bueno y que me ayudarás y que me fortalecerás. Amén. Si nosotros nos humillamos y nosotros permanecemos en Él, ¿por qué Dios bendijo después a Job? Porque permaneció, entendió el propósito. Terminamos en el Job 42. Vamos a leer desde el versículo 1.
Les decía, Dios no puede estar con una persona que no está comprometida. ¿Por qué Dios va a estar con una persona que no está comprometida? Dios no está. Y vean cómo en el capítulo 37, 38, 39, Dios le empieza a decir, ¿y dónde estabas tú? Y cuando yo esto, yo no supo. Y entonces dice, respondió Job a Jehová y dijo, yo conozco hasta este momento, dice, yo conozco que todo lo puedes. O sea, yo sé que tú eres soberano, puedes cambiar las cosas, ¿no? Y que no hay pensamiento que se esconda de ti. O sea, Dios sabe lo que estamos pensando, Dios sabe lo que vas a hacer ahorita, Dios sabe lo que vas a pensar si viene algo en contra de ti. Dios conoce, ¿sí?, el pensamiento de los seres humanos. Versículo 3. ¿Quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Por tanto, yo hablaba lo que no entendía. Nosotros a veces hablamos lo que no entendemos. Por eso es fe. Yo creo, Señor, que tú eres bueno. Gracias, Padre, porque tú haces la llaga y tú la vendarás. Hablaba lo que no entendía. Cosas demasiado maravillosas para mí que yo no comprendía. Fíjense, ¿cómo una persona puede ayudar a otra si nunca ha sufrido? ¿Cómo una persona puede entender a alguien que no ha comido si siempre ha tenido comida? ¿Cómo puedes entender a un enfermo si nunca has estado enfermo? Ahora, hay mucha gente que pasa por estas cosas, pero no entiende. Sigue endurecido su corazón. Pero lo que Dios hace es para que nosotros seamos empáticos y veamos, ¿sí?, la ayuda de Dios en nuestra vida. Entonces él no comprendía cosas tan maravillosas para mí que yo no comprendía. Versículo 4. Oye, te ruego, hablaré, te preguntará y tú me enseñarás. O sea, tenemos que llegar a ese punto. Tú tienes que enseñarme, Señor, porque a veces yo creo que brillo con mi propia luz. A veces yo creo que yo soy el que hago las cosas. Y Job tuvo que entender, después de 6 meses con una enfermedad de la cabeza a los pies, de perder todo lo que tenía, después de 6 meses estar en el suelo, sí, le dijo, te preguntaré y tú, Señor, me enseñarás. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Por tanto, vean, esto es lo más importante de todo esto. Por tanto me aborrezco. ¿De qué se dio cuenta? Es que saben que a veces nosotros pensamos que somos buenos. Todavía hay cosas malas en nuestra vida. Y él entendió, me aborrezco. ¿No aborreces que no puedes quitarte un pecado? ¿No aborreces eso? ¿No aborreces que eres la misma persona a veces y dices, otra vez, Señor, estoy en esta misma condición, Padre, aborrezco esto que estoy haciendo? ¿Les ha pasado? Dios hace que tengas conciencia de pecado. Si tú no tienes conciencia de pecado, no puedes ser transformado. Él obtuvo conciencia de pecado y me arrepiento. O sea, no solamente tengo conciencia de pecado, Señor, sino, ¿sabes qué? Quiero regresarme, porque he caído nuevamente en el orgullo, he caído nuevamente en la mentira, he caído nuevamente, sí, en creerme que yo hago las cosas. He creído y he caído otra vez en eso, pero ahora, Señor, me aborrezco y me arrepiento, porque yo sé que el que hace la obra eres tú y es tu gracia. Y me arrepiento en polvo y ceniza. Aconteció que después de que pasó todo esto, y él reconoció, ¿recuerdan a Manasés también? ¿Sí saben quién era Manasés? Manasés fue el peor rey de Judá, me parece. Mató a sus hijos, los echó. Pero dice que Dios lo metió en la cárcel, lo sometió a un problema, y dice
que él se arrepintió de todas las cosas que había hecho. Y Dios nuevamente lo restauró. ¿Sabes que Dios no te puede restaurar si no hay arrepentimiento? Dios restaura a Job y por gracia, no porque se lo merecía, aconteció que después de que habló Jehová estas palabras, Job, ¿sí? Jehová dijo a Elifaz temanita: mi ira se encendió contra ti y tus dos compañeros, porque no habéis hablado de mí lo recto como mi siervo Job. Qué tremendo. Estos eran consejeros malvados. No entendían y le decían: Job, tú estás haciendo un pecado. Y no era eso. Versículo 8. Dice: ahora pues tomaos 7 becerros, 7 carneros, un sacrificio, e id a mi siervo Job y ofrecer holocausto por ustedes, y mi siervo Job orará por ustedes, porque de cierto a él atenderé para no trataros afrentamente. Cuando tú haces lo que es correcto, cuando tú reconoces la necesidad de Dios, ¿sabes qué? Dios utiliza tu vida y te ayuda a perdonar a aquellas personas que te han hecho daño. Y oras por ellas y las bendices en el nombre de Jesús. Dice: por cuanto no habéis hablado de mí con rectitud como mi siervo Job. Versículo 9. Fueron pues Elifaz temanita, Bildad suita y Zophar naamatita, e hicieron como Jehová les dijo, y Jehová aceptó la oración de Job. ¿Cuál fue el propósito de Dios para y levantar al diablo en contra de Job? Llegar a esto. ¿Cuántos de nosotros tenemos enemigos y no los perdonamos? ¿Cuántos de nosotros estamos viviendo con rencor todavía con ciertas personas? Job oró por ellos y dijo: ¿saben qué? Ustedes me han hecho daño, pero yo voy a orar por ustedes. Y quitó Jehová la aflicción de Job cuando él hubo orado por sus amigos, y aumentó el doble todas las cosas que habían sido de Job. Ahora, esto no es una ley. No porque perdones Dios te va a aumentar todo. Eso ya es algo que Dios puede hacer o no puede hacer. Pero lo cierto es que en el caso de Job, Dios le restableció todo. Versículo 11. Dice: y vinieron a él todos sus hermanos y todas sus hermanas y todos los que antes le habían conocido. Ahora vean, quiero que vean esta parte rápidamente. Dios le quitó a todo el mundo. Fue Dios. O sea, fue el diablo, pero Dios lo sacó. Les digo: ¿sabes qué? A ver, tu mamá la voy a mandar a Chinconcuá, a tus hermanos te los voy a quitar y tú vas a pasar esto solo. Y después volvieron. Y todos los que antes le habían conocido comieron con él pan en su casa y se condolieron de él y le consolaron de todo aquel mal que Jehová, ¿quién? Jehová. No el diablo, Jehová había traído sobre él. Y cada uno de ellos le dio una pieza de dinero y un anillo. Dios lo recompensó. ¿Por qué? No porque fuera perfecto, sino porque reconoció su condición de pecador. Digo: sí, Señor, me rindo. Ya estuvo. Hay una canción que hay parte de la letra que no me gusta de Jesús Adrián, que se llama Te dejo ganar. ¿Sí? Dios no necesita eso, ¿no? Yo te dejo ganar. Dios no. Pero esta canción dice: ya no quiero pelear, ya no quiero luchar. Sí. Y a veces estamos peleando con él. Estamos luchando contra él. Y no podremos hacer eso. Entonces, bueno, terminamos. Se da un anillo de oro. Sí, versículo 12, y todavía hay. Y bendijo Jehová el postrer estrado de Job más que el primero, porque tuvo 14,000 ovejas, 6,000 camellos, yuntas, bueyes y demás. Algo que me gusta de Job es que él no tenía amor al dinero. ¿Sabes qué dijo? Ya se acabó, está bien. Dios no lo quitó.
pero al final Dios lo bendice, le da sus hijos, sus hijas. Dice, tuvo 7 hijos y 3 hijas. Llamó al nombre de una, Karen Apu, y el versículo 15 dice, y no había mujeres tan hermosas como las hijas de Job en toda la tierra, y les dio su padre herencia entre todos sus hermanos. Qué impactante para mí, no sé para ustedes, cómo Dios transforma la vida del ser humano. Mucha gente piensa, cámbiame, transforma. No, Dios no va a hacer, ya. Es la Mujer Maravilla. Eso es lo que dicen ahora. Dios va a meter fuego para quemar todas las impurezas. Y tú y yo debemos de estar sometidos a él. ¿Sale? Vamos a ponernos de pie. ¿Saben por qué Dios permite que pasemos todo esto? Porque nos ama. Te ama a ti y me ama a mí. Y te ama tanto, nos ama tanto, que quiere limpiar nuestras impurezas y lo va a hacer a través de usar muchas veces al diablo. Entonces esta canción de Tales, Roberto Tales, nos habla acerca de cuánto Dios nos ama. ¿Sí? Vamos a ver cómo